Bienvenidos a su canal Problemas de Ingeniería. En esta ocasión resolveremos un problema sobre el principio de operación de un transformador. El problema dice lo siguiente: para el siguiente transformador monofásico, calcular. El núcleo de este transformador está hecho de hierro, ya que es un material ferromagnético. En esta parte tenemos el devanado primario, que es una serie de espiras enrolladas de alambre de cobre. En este devanado va a fluir una corriente a la entrada y subíndice P. Esta corriente debe de ser variable y es generada por una diferencia de potencial eléctrico de 440 volts. Cuando la corriente IP entra al primer devanado, se induce una fuerza electromotriz en él y se genera el flujo magnético. Este flujo magnético recorre todo el núcleo de forma constante. Al entrar en el segundo devanado, con 10 espiras de alambre de cobre, se induce una fuerza electromotriz con un valor de 220 volts. Las características de operación de este transformador son una potencia de 2 kVA y una frecuencia de trabajo de 60 ciclos por segundo. El área transversal del núcleo es un área circular con un valor de 80 centímetros cuadrados. Nos piden determinar, inciso A, el número de vueltas del devanado primario, inciso B, la relación de transformación, inciso C, las corrientes en los devanados del transformador, inciso D, el flujo máximo en el núcleo, inciso E, la densidad del flujo máximo. Vamos a utilizar las siguientes ecuaciones. La primera ecuación es la relación de transformación y es la relación entre el voltaje y la corriente en el transformador. Esta igualdad se explica en el primer video. La segunda ecuación es la ley de inducción de Faraday. Y la tercera ecuación es la ecuación general del transformador. Vamos a ver de dónde se obtiene. Partimos de la ley de inducción de Faraday, que me dice: la fuerza electromotriz en el devanado primario es igual al número de espiras del devanado primario por la razón de cambio del flujo magnético con respecto del tiempo. Para que exista una fuerza electromotriz en el primario, es necesaria una corriente variable entrando en el primario. Esa corriente es generada por una diferencia de potencial eléctrico. Si ese voltaje que genera la corriente I subíndice P tiene una forma senoidal, el flujo magnético también tendrá una forma senoidal. Es decir, el voltaje del primario va a ser igual al voltaje máximo por el seno de omega t. Es una forma senoidal. Por lo tanto, el flujo que se genera deberá tener la misma forma. Phi es igual a phi máxima por el seno de omega t, donde omega es la frecuencia y la frecuencia es igual a 2pi f. Si graficamos una onda senoidal, nos queda de la siguiente forma, en color rojo. De 0 a 2pi se forma un ciclo, por lo tanto la frecuencia es el número de ciclos que se recorren en un segundo. Sustituimos el valor de la frecuencia en el flujo y obtenemos que el flujo es igual al flujo máximo por el seno de omega, pero omega es 2pi f por el tiempo. Este flujo lo sustituimos en la ley de inducción de Faraday y nos queda lo siguiente: la fuerza electromotriz del primario es igual al número de espiras del primario por la derivada del flujo máximo por el seno de 2pi f por el tiempo con respecto del tiempo. Vamos a hacer esa derivada. La derivada del seno de 2pi ft es el coseno. Me quedaría phi máxima por el coseno de 2pi f t por la derivada del argumento. El argumento es 2pi f por t. La derivada de este argumento con respecto al tiempo simplemente es 2pi f. Ahora,
Me queda la función coseno de 2πft. Vamos a sustituir para un tiempo igual a 0, t igual a 0. Nos quedaría coseno de 0 y eso es 1. Por lo tanto, simplemente nos queda número de espiras del primario por el flujo máximo por 2πf. Este valor de 2π lo vamos a dividir sobre la raíz de 2 para obtener el término medio cuadrático y nos queda un valor de 4.44. Multiplicando al número de espiras del primario, al flujo máximo y a la frecuencia. Este resultado, a esta ecuación se llama ecuación general del transformador y se aplica tanto en el primario como en el secundario, de la misma forma. Datos del problema. La frecuencia de trabajo es de 60 ciclos por segundo, la potencia es de 2 kilovolts ampere, las espiras en el secundario son 10, el voltaje en el primario son 440 volts, el voltaje en el secundario son 220 volts y el área del núcleo son 80 centímetros cuadrados. Para el inciso A nos piden determinar el número de vueltas del devanado primario. Vamos a utilizar la relación de transformación para un transformador. Es la siguiente en color azul, donde NP es el número de espiras del primario, NS el número de espiras del secundario, EP es el voltaje del primario, ES es el voltaje del secundario. Despejamos el número de espiras del primario y me queda de la siguiente forma: el voltaje del primario entre el voltaje del secundario por el número de espiras del secundario. Sustituimos nuestros valores y obtenemos 20 espiras para el devanado primario. Para el inciso B nos piden determinar la relación de transformación. Esta relación A simplemente es el número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario. Sustituimos los valores y obtenemos para A minúscula igual a 2, que es la relación de transformación. En el inciso C nos piden determinar las corrientes en los devanados del transformador. Vamos a utilizar la potencia. Si recordamos, la energía en un transformador se conserva, por lo tanto la potencia es la misma en el devanado primario y en el devanado secundario. Vamos a aplicar la potencia para el devanado primario. La potencia en el primario va a ser igual al voltaje del primario por la intensidad de corriente del primario. Despejamos la intensidad de corriente IP y nos queda igual a la potencia del primario sobre el voltaje del primario. La potencia es 2 kilovolt ampere o 2 por 10 a la 3 volts ampere sobre el voltaje del primario, que son 440 volts. Esto nos da un resultado de 4.55 amperes. Para la corriente del secundario vamos a utilizar esta relación de voltajes y corrientes. Esta relación me dice que el voltaje es inversamente proporcional a la corriente. ¿A qué se refiere esto? El voltaje en el primario son 440 volts y el voltaje en el secundario son 220 volts. Por lo tanto, el voltaje se reduce a la mitad. Como la corriente es inversamente proporcional, la corriente se debe multiplicar por 2. Vamos a comprobar esto. Bien, sustituimos IS, que es la corriente del secundario. Nos queda que IS es igual a el voltaje del primario sobre el voltaje del secundario por la corriente del primario. Sustituimos nuestros valores y obtenemos 9.1 amperes. Con esto comprobamos que efectivamente la corriente se multiplicó al doble y son relaciones inversamente proporcionales. Mientras el voltaje se reduce a la mitad, la corriente se incrementa al doble. Podemos utilizar la relación de transformación para comprobar nuestro resultado. Esta es la relación de transformación
utilizando las corrientes. Despejamos la corriente del primario y nos queda que es igual al número de espiras del secundario sobre el número de espiras del primario por la corriente del secundario. Sustituyo los valores y obtengo una corriente de 4.55 amperes. Con esto comprobamos que nuestros resultados son correctos. En el inciso D nos piden calcular el flujo máximo en el núcleo. Lo voy a hacer para el devanado primario. Utilizo la ecuación general del transformador. El voltaje del primario es igual a 4.44 por el número de espiras del primario por el flujo máximo por la frecuencia. Despejo el flujo phi m. Me queda de la siguiente forma. En el numerador me queda el voltaje del primario y en el denominador me queda 4.44 por el número de espiras del primario por la frecuencia. Sustituyo todos los valores y obtengo un flujo máximo de 0.0826 Webers. Inciso E, la densidad de flujo máxima. Para entender el concepto de densidad de flujo, vamos a utilizar dos esquemas. El primer esquema, tenemos un área 1 y en esta área 1 pasa el flujo magnético phi 1. El flujo magnético es la cantidad de líneas de campo magnético que entran en una determinada área. En el esquema 2 tenemos el flujo magnético phi 2. El área es A2. Para el esquema 1, el flujo magnético tiene 1, 2, 3, 4, 5 líneas de flujo entrando en el área. Para el esquema 2, el flujo phi 2 tiene 5 líneas de flujo entrando en determinada área. Por lo tanto, el flujo phi 1 es igual al flujo phi 2. El área A1 es diferente al área A2. Por lo tanto, la densidad de flujo magnético es inversamente proporcional al área. Es decir, si estas 5 líneas de flujo entran en el área 1, la densidad en este esquema es mucho más grande que en el segundo esquema. Es decir, la densidad de flujo magnético es inversamente proporcional al área. Si el área se incrementa, la densidad de flujo disminuye en la misma proporción. Si el área disminuye, la densidad de flujo se incrementa en la misma proporción. Por lo tanto, la densidad de flujo magnético es igual a la cantidad de líneas de flujo máximo por unidad de área. Sustituimos nuestros valores, 0.0826 Weber para el flujo y 80 centímetros cuadrados para el área. Obtenemos una densidad de 1.032 por 10 a la menos 3 Weber sobre centímetro cuadrado. Con esto terminamos. Espero les sea útil. Muchas gracias.